La teoría de la evolución o la creación. Todas las personas que se encuentran aquí alrededor, que quieran acercarse, bien pueda acérquense, pueden tomar aquí asiento, que hay unos muebles bien largos, bien grandes, poquito duros, pero no importa. La teoría de la evolución o la creación. O sea, ¿por qué en este mundo, en la actualidad, por qué hay como una confusión y se está moviendo una confusión muy grande? Y eso es lo que yo quiero decirles en este día. Voy a leerles un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Génesis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 5 está hablando de un momento, de un hecho que sucedió, y fue en el huerto del Edén, cuando Satanás se presentó a Adán y Eva con una mentira. Él tenía una mentira. Les hago un paréntesis allí. Jesús mismo, en San Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús mismo le dice a los judíos: Satanás es padre de mentira, y cuando habla de mentira de lo suyo habla. O sea que estamos hablando de alguien que está en su salsa. Cuando dice mentiras, el diablo está en su salsa porque él es mentiroso, pero además de ser mentiroso es padre de mentira, o sea, especialista en engañar. Y entonces este padre de mentira se le presenta a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dice lo siguiente: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor, serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, miremos, hay varias cosas. La serpiente no es el diablo, o sea, en todas partes ustedes la serpiente es el diablo, no. Lo que está hablando la palabra, por ejemplo, en las otras versiones, en Reina Valera, dice que Satanás se presenta y él adopta la forma de una serpiente para hablarles a Adán y a Eva. Y entonces la escritura nos muestra cómo Satanás se le acerca al hombre y a la mujer y les cuestiona acerca de Dios. Dios les había dado una orden a Adán y a Eva. Dios les había dado una orden, les había dicho: no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pueden comer todo lo que quieran menos de ese árbol. Entonces vino Satanás y cuestionó la orden de Dios y les dijo: así que Dios les dijo a ustedes que Dios les dijo que no coman de este árbol. Pues les cuento que los está enredando Dios a ustedes, los está engañando. No se dejen engañar. Si ustedes comen de ese árbol no van a morir. Antes van a ser como dioses, y eso es lo que Dios no quiere, que ustedes sepan más que Él, o que sepan lo que Él no les quiere enseñar. Este es el fundamento, les voy a decir, este es el fundamento de la iglesia satánica. Los satanistas sostienen que Dios es un Dios egoísta, que no le quiere mostrar, que no le quiso mostrar a la humanidad todos los secretos que Él sabe. Pero dice la palabra en Jeremías 33:3, que Dios le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay un deseo de Dios de siempre mostrarse a los seres humanos y de enseñarles sabiduría, siempre. El problema es que si hay una persona que no está interesada en obedecer a Dios, pues igual que sabiduría le va a entregar Dios a un rebelde. Pero entonces el diablo le decía a Adán y Eva: no, vámonos por aquí, yo te muestro otro camino, te muestro otra senda. Esa es la senda por donde tú debes de transitar, no es lo que Dios a ti te dijo. ¿Por qué les hablo yo a ustedes de ese pasaje de la escritura? Porque Satanás le estaba haciendo entender, o le estaba insinuando a Adán y Eva: Dios no se las sabe todas, o Dios no tiene la última palabra. Entonces esa semilla que se le sembró a Adán y Eva en su corazón, de que Dios no era del todo sincero con ellos, o que Dios no les había contado todo, o que Dios era alguien egoísta que simplemente no quería que la gente supiera cosas que Él sabía, o yo qué sé, ¿cierto? Como en ese cuestionamiento, cuestionando a Dios. En ese cuestionamiento fue que condujo a Adán y Eva
a desobedecer a Dios, porque ellos a la final pensaron, oiga, pues sí, si entonces no nos pasa nada y podemos comer, no nos pasa nada, y a la final es Dios que no nos quiere mostrar, pues vengan, comamos. Les cayeron en una trampa, porque acuérdense, repitan conmigo, Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Es como cuando ponen a Nairo Quintana a hablar sobre ciclismo, pues es su salsa, es su especialidad, ¿verdad? Cuando ponen a Falcao García a hablar de fútbol, es su salsa, es lo suyo. Ponga al diablo a decir mentiras y está en su salsa, está en lo suyo, ¿cierto? Cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Y yo les pregunto algo, ¿por qué el esfuerzo de Satanás hacer que los seres humanos cuestionemos a Dios? ¿Verdad? Hay una razón por la cual Satanás siempre quiere que tú y yo cuestionemos a Dios. ¿Cómo así que cuestionar a Dios? Sí, cuestionarlo. Primero que todo, si Dios existió o no. Esa es la primera semillita de incredulidad que el diablo siembra en la mente de las personas. Si Dios existe o no. Si lo que Dios dice si es verdad o no, o nos está engañando. O si lo que Dios hizo, si es bueno o no. De siempre el diablo está buscando cómo cuestionar la obra de Dios, cómo cuestionar la autoridad de Dios, porque dice la palabra en el libro del profeta Isaías y en el libro del profeta Ezequiel. En Isaías capítulo 28 y en Ezequiel 14 dice la palabra que este ángel querubín que se llamaba Lucero pensó ser semejante a Dios y dice, pues voy a construir mi trono en las alturas y voy a ser semejante al Altísimo. Eso es una realidad. Satanás quiso ser Dios y quiso ser igual a Dios y por eso fue arrojado del cielo. Como este ángel perverso que se rebeló nunca quiso respetar la autoridad de Dios, el deseo de Satanás es que tú nunca respetes la autoridad de Dios, que tú nunca valores la palabra de Dios, que tú nunca creas en lo que está escrito en este maravilloso libro y que tú nunca creas que Jesucristo es el Señor. La fe en este tiempo actual que estamos viviendo, la fe está muy bombardeada y hay algo de lo que yo necesito que tú entiendas en este día. ¿Por qué cuestionar a Dios en estos tiempos actuales? Pues te voy a decir por qué cuestionar a Dios. Porque hay hombres perversos, lastimosamente líderes en su gran mayoría, líderes de las naciones del mundo, que se han propuesto establecer una moral diferente en las naciones. ¿Cómo una moral diferente? Una moral diferente, por ejemplo, alterando los diseños de Dios, alterando los diseños de familia, alterando los principios morales y las normas de respeto mutuo y alterando muchas cosas. Y por eso hoy en día vemos países como en Canadá o en España o en otros lugares que aprueban el matrimonio de seres humanos con animales y las relaciones sexuales maritales con derechos legales y todo. Entonces estamos en un mundo depravado que cada día, como dice la palabra en primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, el mundo está llegando a su fin. Y eso lo estamos viendo. Entonces estamos viendo la depravación sexual que se está promoviendo en el mundo, en que ya lo que antes, según la palabra, es pecado, ya la gente dice, no es pecado. ¿Por qué? Porque es que Dios no tiene la última palabra, esto es un libro, estamos en un estado laico, cada uno viva como le da la gana, cada uno tiene una relación con Dios a su manera, y empiezan a levantar una serie de argumentos para justificar su pecado. Entonces, si yo le digo a alguien, lo que dice en la palabra es que lo que usted está haciendo es pecado, entonces la gente dice, es un intolerante. Esta mujer es una intolerante, esta mujer se está levantando y está violando mis derechos. No, pecar, sí, Dios te dio libre albedrío y tienes todo el derecho de pecar si quieres, pero frente a eso, tú tienes que afrontar las consecuencias cuando estés delante del Señor. Entonces, ¿qué es mejor? Yo digo una cosa, no hay mayor amor que a uno le digan los errores que uno comete, ¿cierto? O sea, que a uno le hablen con la verdad. Porque si tú haces las cosas malas, la embarras y te estás destruyendo la vida y llega y te dice, muy bien, no, tú eres muy chévere, tú eres un gran hombre, sigue como vas, que vas muy bien. No lo quiere. Pero si alguien te habla con amor y si alguien te muestra a ti cuáles son los errores que estás cometiendo, yo creo que es la mejor manifestación de amor. Yo creo que no hay mejor amor que cuando alguien te muestra a ti los errores que estás cometiendo para salvar tu vida de peligro, para salvar tu alma de la muerte.
Muy bien. Entonces, como nos estamos moviendo, las puertas de las naciones se están abriendo hacia una sociedad moderna, donde el libertinaje sexual. Estamos viendo el libertinaje sexual, estamos viendo las diferentes modalidades de depravación sexual que la misma palabra había condenado. La misma palabra había dicho, Dios dice, esto me ofende. Y la gente está totalmente desfasada, totalmente desaforada y están diciendo, es que eso es mi derecho y usted no se puede meter con eso ni puede decir que estoy haciendo mal porque entonces es un intolerante. Y eso lo estamos viendo en todas las naciones del mundo. Leyes y decretos, normas en las naciones del mundo se están expidiendo para legalizar el pecado sexual, para legalizar el pecado sexual, para aprobar que lo que la gente está haciendo es correcto. Aún la pedofilia, el matrimonio de señores de edad de 60 años, 70 años, con niñas de 12 y de 10 añitos. Eso lo vemos hasta en el Medio Oriente, eso es una costumbre. Dicen en la misma historia, en el Islam, en el mismo Islam, este profeta, ¿cómo se llama? El profeta Mahoma era así, tenía de esposas, tenía niñas pequeñas. Entonces, es necesario para poder apoyar otras corrientes religiosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y para poder congraciarse con aquella gente perversa que tiene poder económico, personas que gobiernan en muchas naciones del mundo. Entonces es mejor acomodar las leyes para no hacerlos ver a ellos como culpables. Y eso es lo que está sucediendo en las naciones del mundo. Toda esa tolerancia a la inmoralidad, a la depravación y a la falta de respeto por los derechos humanos. Aunque se habla mucho de respeto a los derechos humanos, pero lastimosamente todo lo que se está moviendo en el mundo demuestra todo lo contrario. Lo mismo la tolerancia religiosa y las mezclas paganas de todo lo que se está moviendo, que sabiendo que dice la palabra que hay un solo Dios verdadero, que hay un solo Dios digno de adorar, y entonces se promueven otro tipo de creencias, otro tipo de corrientes, y Dios no se agrada de ello. También estamos viendo el desarrollo científico obsesionado con hacer creer a la gente que el hombre puede llegar a ser su propio Dios. Y en este tema nos vamos a enfocar. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, y voy a leerles del versículo 9 al 16. Dice la palabra, escuchen lo que dice acá, que es bien interesante. Dice, no es que el Señor tarde en cumplir lo que prometió, o sea, en regresar, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. El día en que el Señor regrese lo hará de sorpresa como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido. Por tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay será consumido por el calor. Estamos esperando un nuevo cielo y nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Estimados hermanos, ya que están esperando que esto suceda, asegúrense que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Eso es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Habla del apóstol Pablo. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender y los ignorantes y débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de otras escrituras, causando así su propia destrucción. Entonces mire lo que dice la palabra, que hay quienes están cambiando el significado de las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Entonces hay gente que está cambiando la palabra de Dios, que la está torciendo y la está acomodando para poder justificar su pecado, para poder seguir haciendo lo malo que está haciendo y no tener quien le acuse acerca de eso. Les voy a hablar acerca de 1, 2, 3, 4, 5
Hay 5 afirmaciones que hace el Papa Francisco. Y cuando yo le hablo de estas afirmaciones, no es que yo me lo encontré en internet, en un periódico cristiano o en esos periódicos que atacan tanto a los católicos, ¿verdad? Porque pues hay cosas también que la gente puede inventar. Dice, fue que el Papa dijo que era Superman. Mentira, nunca dijo eso. Pues por ahí lo escribió un loco por allá y apareció en internet. No, cuando yo les hablo a ustedes de estos 5 puntos que el Papa afirmó, 5 afirmaciones del Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, es porque yo los escuché de su propia boca en unas entrevistas, en diferentes entrevistas. Eso está en los canales de YouTube. En YouTube aparecen las declaraciones de él. Y les voy a decir qué declara el Papa Francisco y por qué, y le voy a sustentar a la luz de la palabra, por qué lo que él dice es muy preocupante y por qué lo que él dice no es bíblico. La primera cosa que dice él es: la evolución presupone la creación de los seres que evolucionan. Él definitivamente en una declaración dice que la evolución sí existe, y eso es una afirmación totalmente equivocada. Esa es una afirmación totalmente errónea, y ahorita vamos a desarrollar ese tema. Otra afirmación que hace él: Dios no tiene una varita mágica. Él lo dijo de su propia boca, lo escuché, que él no tiene una varita mágica, lo dijo en español. ¿Qué quiere decir de que Dios no tenía una varita mágica? Que Dios no tenía la capacidad de hacer los cielos y la tierra así de la nada, y de hacer aparecer los cielos y la tierra. El mismo Papa Francisco dijo eso, que Dios no tenía una varita mágica para hacer aparecer la creación así de repente, para poder sustentar la evolución. Otra afirmación que dijo: la Biblia no se puede interpretar literal. Eso es delicado, porque es que la Biblia es la verdad. ¿Y cómo no la vamos a interpretar literal si es lo que Dios dijo? Otra afirmación del Papa Francisco: negar la ciencia es vivir en el pasado. Y eso es delicado, porque si a mí la ciencia me dice que Dios no existe, entonces ¿usted a quién va a negar? ¿Va a negar a Dios o va a negar la ciencia? Y entonces va a ser usted atrasado, un retrógrado o un viejito anticuado porque cree en Dios. Eso es muy delicado, esa afirmación es muy delicada. Otra afirmación: esta es la más delicada. Dios no creó al mundo en 6 días, sino que a partir de un estado los seres comenzaron a evolucionar. Eso es delicado, porque eso no es lo que dice la Biblia. Eso lo dijo Charles Darwin, eso lo han dicho ya les voy a decir quién lo está diciendo, y ya les voy a decir por qué el Papa está cambiando su postura, por qué el Papa está volteando las cosas. El Papa Francisco está acomodando las cosas para acercarse más a la ciencia, tratando de unir la ciencia y la fe, y tratando de sacar una nueva religión. Y esto es bien delicado, aún para muchos católicos que sé que aman a Dios con todo su corazón, pero que respetan la Biblia por encima de lo que diga un Papa. Eso es una señal de alerta, aún para los católicos, que se pongan las pilas. Otra afirmación que dijo el Papa Francisco: los panes y los peces no se multiplicaron, sino que no se acabaron. O sea, es como una manera del Papa Francisco afirmar que los panes y los peces de aquel día que Jesús alimentó a la multitud no se multiplicaron. Lo que a mí me muestra la Biblia es que sí se multiplicaron, y él dice que no se multiplicaron. ¿Por qué? Porque al negar que se multiplicaron, entonces se puede acomodar más fácil que las cosas tienen otro tipo de desarrollo. 5,000 personas. Si yo le doy a usted un pan de esos grandes que venden acá en Colombia, un pan de 3,000 pesos, que es más o menos por ahí así. Mentira, no, con el IVA el incremento del IVA ya sale más chiquito. Por ahí así más o menos el pan de 3,000. Reparta usted un pan de 3,000 entre 5,000 personas. Vea, así les toque, así usted parta de harinita, no alcanza. Entonces yo no sé el Papa de dónde saca ese cuento de que los panes y los peces no se multiplicaron. Eso es una blasfemia, porque entonces está quitándole, está negando el poder sobrenatural de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es muy delicado. Negar el poder creativo de Dios para ajustarse a una evolución y abrir la puerta al relativismo.
Eso es lo que está haciendo el Papa Francisco. Y eso es lo que están haciendo todas las religiones del mundo. Ustedes están viendo en las noticias, están viendo en los medios de comunicación de todo el mundo, que las religiones se están uniendo. Pero de la única manera que las religiones se pueden unir es teniendo puntos en común. ¿Y sabe cuál es la mala noticia? Para ellos, no para usted y yo, como cristianos. El problema para ellos es que los cristianos, los que creemos que Dios hizo la tierra con el poder de su palabra, y no una evolución, sino con el poder de su palabra, los que nos movemos en la fe, nunca nos vamos a unir. ¿Por qué nunca nos vamos a unir? Porque es que yo le creo más a Dios que a un científico parapléjico que no puede ni hablar, como es Stephen Hawking. ¿A quién le va a creer uno más? ¿Quién tiene más autoridad? Les voy a explicar por qué no es cierto lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco dice que el universo no se creó en 6 días. Pues yo le voy a demostrar que sí se creó en 6 días y que lo que Dios hizo fue una obra perfecta y producto terminado, no un producto en proceso, como dice el Papa. El Papa dice que Dios hizo el universo como un producto en proceso y que el universo mismo se fue autogenerando, autodesarrollando. Eso es lo que dice el Papa y eso es lo que hablan todas las declaraciones. Eso es una blasfemia contra Dios. Porque es una blasfemia contra Dios, porque le está diciendo a Dios que lo que hizo fue incompleto, que lo que hizo no lo hizo completo y que gracias a la evolución las cosas se terminaron de completar. Eso es algo muy delicado. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra, miren esto: por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Vuelvo y les leo. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. No dice una evolución, dice una orden, así de sencillo. Dijo, sea esto y trone apareció. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. ¿Surgió de qué? De lo que no se veía. Mire, ese es el fundamento de mi fe. El hecho de saber de que Dios, como dice en el libro de Génesis, sean las lumbreras en el firmamento. No existía el sol, ¡pum! Y apareció. No apareció una llamita chiquitica y que con el paso de los miles y miles y miles de años se formó el sol. No, señor. El universo no evolucionó, el universo fue creado total y completo por el poder de la palabra de Dios. Y punto. En eso yo creo, porque eso es lo que dice la palabra. El 28 de noviembre del año 2016, o sea el 28 de noviembre del año pasado, el Papa recibe a Stephen Hawking en el Vaticano. ¿Quién es Stephen Hawking? Stephen Hawking es un científico que ante los ojos del mundo es una gran eminencia, pero lastimosamente su sabiduría no le permitió vencer la enfermedad. Está parapléjico, ni siquiera puede hablar, tiene parálisis cerebral, tiene de todo y se mueve con una silla y él solamente puede hablar es a través de un sistema de ordenadores y de una intercomunicación, de una tecnología que le adaptaron. Lo único que no tiene muerto Stephen Hawking es el cerebro. Yo creo que el diablo es el que se lo mantiene vivo para poder seguir negando a Dios. Ese hombre niega la existencia de Dios, dice que Dios no existe y se jacta de que él es el mandacallar, que él es el que sabe, que se las sabe todas. Solamente que porque descubrió cosas que ya existían. Y ahorita le voy a mostrar a usted con la palabra y le voy a mostrar muchas cosas. La gente de la ciencia piensa que está inventándose cosas. Lo único que hace es descubrir lo que Dios creó. Eso es todo lo que hace la ciencia. Y miren lo que pasó. El Papa lo recibe en el Vaticano. ¿Para qué lo recibe en el Vaticano? ¿Para qué recibe a un ateo, a un hombre que blasfema contra Dios y que niega la existencia de Dios? ¿Para qué lo recibe? Para hablar sobre ciencia y sostenibilidad y sobre las diferentes alternativas, o sea, lo del calentamiento global y toda esta situación. Yo le digo una cosa, esta conversación es una conversación sospechosa, porque después de esta reunión con Stephen Hawking sale el Papa diciendo que la evolución sí existe y que Dios no creó la Tierra en 6 días, que Dios no creó el universo en 6 días. ¿No les parece muy sospechoso eso?
¿No les parece muy raro? Después de hablar con un científico ateo, termina el Papa diciendo que Dios no creó el universo en 6 días, sino que creó un producto en proceso y que siguió ahí evolucionando en sí mismo. ¿Acaso un hombre puede saber más que Dios sobre lo que nos depara el futuro? Mire, Stephen Hawking se da vitrina, se jacta él, se enorgullece, que porque descubrió que un asteroide, entonces le dijo al Papa, Stephen Hawking le dijo al Papa que hay un asteroide que amenaza con venir a destruir la Tierra, y entonces eso para él lo hace ver como una eminencia, y hay mucha gente que le rinde venia a este científico parapléjico. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra? Lo que Stephen Hawking hace poquito descubrió, en el año 90 después de Cristo, Dios se lo reveló al apóstol Juan. Le voy a decir en qué parte, en el libro de Apocalipsis. Y no solamente un asteroide. En el libro de Apocalipsis Dios le cuenta a Juan, Dios le revela a Juan que la tierra ya cuando llegue a su fin va a ser destruida. Y no habla de un solo asteroide, habla de muchos fenómenos de la naturaleza. Habla aún en Isaías capítulo 34, en el versículo del 2 al 4, dice la palabra en Isaías. El profeta Isaías escribió el libro en el año 800 antes de Cristo, o sea, hace un ratico. O sea que primero supo Isaías antes de que este tipo Steve Hawking lo descubriera. Isaías sabía en el año 800 antes de Cristo que los asteroides, que el sol, la luna y los planetas iban a convulsionar, iban a colapsar en el día del fin del mundo. Ya lo sabía. Entonces los científicos hoy en día descubren cualquier bobada y se creen Dios y niegan la existencia de Dios. Así es la cuestión, ¿no? Niegan la existencia de Dios solo porque descubren algo que ya la Biblia decía hace miles de años. La palabra de Dios, muchas cosas están escritas. Lo que pasa es que para la gente es más atractivo leer las noticias de internet, del científico y la eminencia, del pelo parado y las gafas, que leer la Biblia, donde está el verdadero sabio, donde está la sabiduría verdadera que proviene de la boca de Dios. ¿Por qué invitar? ¿Por qué el Papa invita a un ateo al Vaticano? ¿Por qué el Papa acepta la teoría de la evolución? ¿Y por qué el Papa está en ese propósito de unir la ciencia y la fe? Para entender esto, les voy a hablar acerca de la teoría de la evolución. No les voy a hacer un tratado detallado, porque es que el propósito mío no es que usted salga aquí conociendo mucho de una mentira. A mí no me interesa mostrarle a usted la mentira. Hago énfasis en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo importante? ¿Qué afirma la teoría de la evolución? La evolución, esto es lo que dice la teoría de la evolución, esto es lo que dijo Charles Darwin, que la vida no tiene origen sobrenatural, sino que es consecuencia de un proceso de desarrollo donde las especies se adaptan y surgen nuevas especies. Eso es lo que dice la teoría de la evolución. Entonces, ¿qué dice este perverso hijo del diablo, Charles Darwin? ¿Qué dijo él? Que el universo no fue creado por la palabra de Dios como un acto sobrenatural, sino que fue el mismo universo el que se fue conformando y el que fue desarrollándose. Es algo muy similar a lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco dice, Dios no creó como por arte de magia todo el universo completo, sino que creó algo en proceso para que eso evolucionara. Eso es lo que dice el Papa Francisco. Eso es una mentira para los que acabaron de llegar. El Papa Francisco es un mentiroso, es un perverso blasfemo que está poniendo en duda la veracidad de la palabra de Dios y que lastimosamente está engañando a muchas personas. Les voy a explicar algo. El sustento de la teoría de la evolución de Charles Darwin es sobre la base de que las especies se adaptan. Y le voy a decir entonces algo en este momento. La adaptación de las especies no es una evidencia de que las especies evolucionan. Si usted lee en la Biblia el libro de Job capítulo 39, 40 y 41, ahí describe a los animales, cómo Dios los creó y le dio a los animales la propiedad de adaptarse a los diferentes estados climáticos, a las diferentes condiciones geográficas. Dios mismo creó los animales para que ellos mismos se puedan adaptar
La capacidad de adaptación y el proceso de adaptación de los animales no es una evidencia de que existe la evolución y de que ellos evolucionan. Simplemente fue algo que cuando Dios los creó, eso venía dentro del kit, eso venía dentro del paquete. Entonces, Dios describe las características de adaptación en esos libros, en Job. Lean la Biblia, eso es lo que nos hace falta, leer más la Biblia y ponerle menos cuidado a todos estos mentirosos que hablan por internet y por televisión. Dios describe allí en esos libros las características de adaptación de las especies como equipamientos con que Dios dotó a los seres al momento de crearlos, los pelajes de los animales, el uso de extremidades en ciertas condiciones, etc. Le voy a dar un ejemplo. Usted en el ojo, lo que causa la refracción y lo que permite captar la imagen se llama cristalino. Hay una parte dentro del ojo que se llama cristalino. El cristalino en el ojo adapta su refracción para ver la profundidad de los espacios. Eso no quiere decir de que el ojo está evolucionando. Sigue siendo el mismo ojo. Cuando lo requiere, hace uso de esas funciones. Entonces se expande para poder adaptarse a las profundidades. Entonces cuando nosotros vemos este escalón, no nos vamos a caer porque está un poquito más retirado. Eso es lo que hace la capacidad de refracción que Dios nos dio en el cristalino. Pero no quiere decir que si el cristalino se adapta, se estira, se elonga o se ajusta, no quiere decir de que entonces el ojo del ser humano está evolucionando. Ese es el argumento de Charles Darwin, que cuando los animales se adaptan es porque están evolucionando, y eso es una gran mentira. ¿Con base en qué? Con base en que estos perversos han establecido y han afirmado que el mundo evoluciona o que la evolución es cierta. Le voy a hablar de 3 puntos específicos, pero a la luz de la palabra le voy a demostrar por qué eso es mentira. Primero, ellos dicen que la evolución existe por los hallazgos de fósiles de animales que tienen conexión genética con los animales actuales. Esos rastros de fósiles, yo le voy a hablar de dónde salió eso. Dios no creó a todas las especies independientes y exclusivas, especies independientes. No, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó los animales, y aún entre las mismas especies de animales, en algunos hay ciertas conexiones genéticas, hay ciertas conexiones de ADN. Por ejemplo, los felinos, usted mira que el ADN, las conexiones genéticas de los cromosomas entre una pantera, entre un león, entre un tigre, son similares, porque es que son felinos, son una familia. Y eso no es la evidencia de que entonces existe la evolución. Eso no es la evidencia. ¿Por qué se encontraron estos restos de animales prehistóricos? La gente dice que Dios no existe, que porque encontraron dinosaurios. Déjeme explicarle cómo es el asunto de los dinosaurios, los brontosaurios, los pterodáctilos y todas las especies de los fósiles que encontraron. Le voy a explicar. En el tiempo antiguo sí existían, y lo más tremendo es que la Biblia sí habla de la existencia de esos animales. La Biblia sí habla. Lo que pasó fue que con el diluvio Dios le dio la instrucción a Noé de meter en el arca parejas de animales según en ese momento lo que se necesitaba para repoblar una nueva tierra que Dios había establecido, para repoblar la nueva tierra. En las dimensiones del arca, con las dimensiones del arca, hubieran metido un dinosaurio y de una el arca se hubiera hundido, se hubiera destruido como mínimo. Hubieran metido uno de esos ¿cómo se llama? De esos raptores o de esos que nosotros vemos en televisión, un dinosaurio de esos bien carnívoro. Al otro día no hubiera aguantado los 40 días del diluvio, al otro día se hubiera comido a todo el mundo, hasta Noé se lo hubiera comido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mire lo que le estoy hablando. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el diluvio? No solamente mostrarle a los seres humanos que Él es Dios y que Él es soberano sobre la creación, sino que también Él preservó un equilibrio. Esos animales en su momento fueron necesarios en la tierra, pero ya llegaba un momento, por la expansión también de la humanidad y el crecimiento de la humanidad, llegó un momento en donde esos animales se empezaron a convertir en un peligro para el ser humano. Entonces esos animales se extinguieron en el diluvio. Cuando hubo entonces estas investigaciones arqueológicas y encontraron estos animales, entonces la ciencia
cogió esto como argumento para negar la existencia de Dios y que entonces no existe Dios y que no. La palabra de Dios, como les digo, habla de esos grandes cetáceos, de esos grandes mamíferos. La palabra de Dios habla aún de unos animales que eran tan grandes que cuando se echaban podían cambiar el cauce de los ríos. Eso lo habla la palabra de Dios. Entonces, si habla de los dinosaurios, si habla de esos animales prehistóricos, si habla la palabra del Señor, claro que sí, no lo niega. Lo que pasa es que en el diluvio hubo un ajuste del equilibrio de las especies y Dios también permitió que esto se hiciera de esa manera. Otro argumento de la teoría de la evolución: han descubierto cuerpos celestes y partículas en movimiento. Déjeme decirle una cosa: cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó los astros, lo que llamamos los cuerpos celestes, que hace unos domingos atrás estuvimos estudiando los cuerpos celestes, que eran los cometas, los asteroides, los planetas, el sol, la luna y todo lo que hay en el cosmos. Cuando Dios creó el cosmos, Dios no lo creó como algo estático. Dios creó el cosmos como algo dinámico, algo con movimiento. Entonces, claro, Stephen Hawking descubrió las ondas gravitacionales. Entonces afirmó que las ondas gravitacionales fueron las que impulsaron para que la materia explotara. Entonces la teoría del Big Bang entonces está comprobada. No es así. Y se emocionan que porque las ondas gravitacionales producen sonidos, como música. Y la ciencia se emociona que porque las estrellas en sí mismas producen música. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Job capítulo 38? En el versículo 7. Job, que fue un hombre que vivió antes de Cristo, muchos años antes de Cristo, Job dice que esto ya había sucedido. Job sabía. ¿Cómo les parece a ustedes que Job sabía que las estrellas cantaban? Job sabía que las ondas gravitacionales hacían sonidos. Job conocía todo esto. Y Job no estudió en la NASA. Y Job, cada vez que veía los diseños del universo, antes lo que hacía era darle más gloria a Dios. El problema de la ciencia es que mientras más cosas descubre, más se llena de soberbia para decir que Dios no existe. Pero lo que se le olvida a muchos científicos es que todo eso lo creó Dios. Todo lo que se está descubriendo, eso lo creó Dios. Entonces, el descubrimiento de esas ondas gravitacionales lo que demuestra es que las maravillosas obras de Dios, lo que muestra es que hay una creación maravillosa que Dios hizo, tan perfecta, que en sí misma tiene movimiento y es dinámica. Cuando yo le digo a usted que tiene movimiento y es dinámica, no estoy diciendo que evoluciona. Yo tengo movimiento. Cuando usted me ve aquí, dentro de mí hay arterias y hay venas por donde circula la sangre todo el tiempo. Entonces mi sistema sanguíneo es dinámico, no está evolucionando. No es que después me salga un pie, o no es que después me salga una vena más, o una arteria más. No, yo no estoy evolucionando. Yo tengo un organismo dinámico, usted tiene un organismo dinámico. La creación es dinámica, tiene movimiento, pero no evoluciona. Dios la creó así. Dios la creó así. O si no, si usted le toma una foto, usted fue al zoológico, de pronto hace 40 años, fue al zoológico y le tomó una foto al chimpancé, vaya ahora y busque los chimpancés y son igualitos, no han cambiado. Los animales no han cambiado, siguen siendo iguales. Las especies que dicen que son los antepasados, que no sé qué, eran otras especies que fueron muriendo. Hoy en día lo estamos viendo. Cuando usted ve los programas de Animal Planet, usted mismo ve que dicen, esta especie está en vía de extinción. Hay animales que ya se extinguieron, pero si encuentran los fósiles de esos animales que se extinguieron, no pueden decir que fue un animal que evolucionó y que ahora el que evolucionó es el otro. No es cierto. Los animales no evolucionan. Le voy a mostrar, lo voy a leer en este pasaje, Eclesiastés. Este tema es muy importante y para este tema usted no puede tener afán. Porque muchas veces por tener tanto afán, hay gente que a veces se acerca y escucha un momentico y no es que me tengo que ir. Pero mire, esta palabra es importante. Esto que estamos hablando es supremamente importante, porque de aquí parte muchas cosas de lo que está atacando la fe de la gente.
Eclesiastés capítulo 9 y 10, perdón, capítulo 1 versículos 9 y 10 dice la palabra: ¿qué sucedió antes? Lo mismo que sucederá después. ¿Qué se hizo antes? Lo mismo que se hará después. No hay nada nuevo bajo el sol. Algunos dicen que tal cosa es nueva, pero en realidad siempre ha estado allí. Estaba allí antes de que existiéramos. La arqueología, yo diría que es como el arte de la especulación. ¿Por qué el arte de la especulación? Ustedes no han visto esos programas en Discovery Channel, en History Channel, cuando hacen la historia del faraón Tutmosis. Entonces sacan un cráneo y de ese cráneo construyen toda una historia. Hasta le montan la trama, y que la novia que se acostó con el no sé quién, y hace toda una, hasta novela hay, hasta novelas hay de esos egipcios. ¿De dónde sacan eso si ni siquiera la gente sabe cómo vivieron? No conocieron ni la vida emocional, ni los problemas sentimentales, nada de eso. Pura especulación. Pura especulación. Y en cuanto a los seres humanos, miren, en cuanto a los seres humanos, dicen, no, el hombre, la evolución, dice Charles Darwin, la evolución sí existe porque hemos encontrado restos de seres humanos, cráneos de seres humanos que tienen formas como tirando a monos, a simios. Entonces, claro, el hombre comenzó como un simio primitivo y se fue desarrollando hasta que terminó con la fisionomía del ser humano que conocemos hoy en día. Eso es falso y se lo voy a demostrar a la luz de la palabra. Y los que acabaron de llegar, les voy a mostrar por qué eso es falso. Entonces, el hallazgo de fósiles. Hay culturas, le voy a hablar de estas tribus. Hay deformaciones craneales y maxilares y aún de cuellos y de otras partes del cuerpo que la gente se hacía en los tiempos antiguos. Vuelvo y lo repito. En las tribus, en las culturas de los diferentes pueblos de las naciones del mundo, por los dioses que adoraban, por su paganismo, la gente se hacía deformaciones. La gente ajustaba sus facciones y su fisionomía para parecerse a los dioses que adoraban. Le voy a demostrar por qué. Porque le rendían culto a la creación, que es paganismo. Los hombres alteraban su fisionomía a través de deformaciones, amputaciones, para parecerse a los animales o a los seres que ellos adoraban. Hoy en día también se ve. Hoy en día, no sé si ustedes han visto personas que se alteran su fisionomía para que se hacen sacar crestas, cachos y como escamas de toda esa tendencia reptiliana. Una vez yo iba en un avión y en el avión habían dos con piercing como cantantes de rock, yo no sé qué era, pero eran horribles. Era ver literalmente yo pensé que estaba viajando en el avión con una iguana, se lo digo sinceramente. Yo pensé que era una iguana, no era un ser humano, era una iguana, era como un camaleón, como una cosa así. Se había hecho una alteración facial hasta con tatuaje, se había pintado la piel de verde y se habían hecho unas protuberancias, no tenía cabello, era puras en formas de escamas y tenían argollas por todo el cuerpo. Y usted ve a esa persona y haga de cuenta ver una serpiente. Esa persona personificaba una serpiente. Seguramente cuando se muera y por allá a los años se encuentra en el fósil, dicen, es que nosotros provenimos de la serpiente, porque encontramos a una persona que se parecía a la serpiente. Mire, la tribu de los guanes. ¿Quiénes eran los guanes? Los guanes es una tribu del departamento de Santander, aquí en Colombia. ¿Qué hace la tribu de los guanes, o lo que hacían en su tiempo? Le voy a contar. Ellos se hacían en el cuerpo deformaciones para parecerse a los felinos. Ellos adoraban, creo, al jaguar. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos desde pequeños se achataban aquí esta parte y quedaban como leones, parecían felinos. Y esto era símbolo para ellos de esa cobertura y de esa protección supuestamente de los felinos a los que ellos adoraban. Yo en internet encontré de la tribu de los guanes restos fósiles, el cráneo de un nativo de la tribu guane. Haga de cuenta ver el cráneo de un tigre, de verdad. Era el cráneo de un tigre. Si no dicen que es guane, yo pensaba que era de un animal, sinceramente. Los egipcios y los mayas
se alargaban la cabeza. Ustedes han visto que en esta cultura egipcia terminan con el cerebro, con esta parte de aquí atrás alargada. ¿Sí han visto? Alargada. Es porque desde bebés empiezan a hacerse cosas para jalarse, para quedar con esas cabezas así. Los cráneos que encontraban en sus estudios de esos restos de la antigüedad, de la cultura maya y de los egipcios, esos cráneos, para ellos era un orgullo tener esa cabezota así estirada hacia atrás, porque eso era símbolo para ellos de gran sabiduría, eso era símbolo para ellos de gran espiritualidad. Entonces se deformaban el cráneo. Las mujeres Padau de Birmania, en Asia, alargaban las cabezas y se ponían argollas y anillos y anillos y anillos. Y yo veía en las fotos en internet mujeres con un cuello supremamente alto, lo que llaman las mujeres jirafa. Esas mujeres jirafa les hacían eso a las que nacían los miércoles de luna llena, o sea que era un culto que le rendían a la luna realmente. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque Charles Darwin y todos los que sustentan, todos los que se apoyan que la evolución sí existe, porque encuentran las facciones de las personas, de los cráneos, similares a animales, entonces creen que no, es que evolucionaron. Era un león y ya se convirtió en un señor. Era un mono y ya se convirtió en un ser humano. No, para nada. Los monos también los adoraban. Hay una ciudad llamada Bali, que es en la India, y adoran los monos, y en varios lugares del mundo adoran animales. ¿Cuál es la tendencia en este caso? Mire, dice la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 14, no puedo así el versículo para que se lo lea todo. Primer libro de Reyes, capítulo 14, dice la palabra que los seres humanos en sus rituales, adorando a la creación, dice que ellos se cambiaban su apariencia para quedar semejantes o similares a los dioses que adoraban. Si adoraban animales, se hacían mutilaciones, se hacían ajustes y deformaciones para quedar parecidos a los animales que adoraban. Eso lo dice la palabra. Y los arqueólogos se empeliculan y dicen, no, eso fue que tal persona era un animal y mire cómo va evolucionando. ¿Cuál evolucionando? La gente se estaba deformando el cuerpo y listo, porque adoraban a sus dioses. Eso es todo el asunto. Otros se mutilan los miembros del cuerpo, ¿se ha visto? En ciertas culturas, en África y en otros lugares, se mutilaban ciertas partes del cuerpo, que porque eso era símbolo de belleza o símbolo de poder. Se partían los dientes para quedar con los dientes puntiagudos, para rendirle honra a los dioses que adoraban. Se partían los dientes, entonces quedaban, mostraban en las fotos los cráneos con dientes puntiagudos, como si fueran felinos, como si fueran cocodrilos, como si fueran animales salvajes. Génesis capítulo 10 dice la palabra que los seres humanos poblaron todas las naciones del mundo y sus miembros, las partes de su cuerpo se fueron adaptando a las diferentes condiciones geográficas. El origen del mundo fue ahí en el huerto del Edén con Adán y Eva, pero luego las naciones, la gente a medida que iban aumentando la población, se fueron dispersando por todas las naciones del mundo. Lea Génesis capítulo 10 y ahí lo dice, ahí está muy claro. La palabra de Dios dice, como les estaba hablando al principio, en el Salmo 139, versículo 16, el rey David dice, y tú, oh Dios, me formaste en lo oculto del vientre de mi madre. Formaste cada parte de mi cuerpo sin faltar nada de lo que tú tenías escrito en tus libros. Entonces le digo una cosa, Dios a nosotros no nos hizo hombres mono. Dios a nosotros no nos hizo hombres felinos, hombres gato. Dios no nos hizo hombres cocodrilos. Dios a nosotros no nos hizo hombres con agallas, con aletas, y que fuimos evolucionando. No, Dios hizo su creación perfecta y completa. No le falta nada. Le sigo diciendo. Génesis lo va a demostrar porque la teoría de la evolución no es cierta. En Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, Dios vio todo lo que había hecho y que todo había quedado muy, pero muy bien. Luego llegó la tarde y la mañana, y ese fue el sexto día. Cuando dice la palabra, y Dios vio
que todo lo que hizo quedó muy, pero muy bien, empezando por esta niña. Todo quedó muy bien. O sea, todo lo que Dios hizo quedó hermoso, quedó terminado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco un Dios que hizo la tierra de la nada, con el poder de su palabra. ¡Pum! Hizo que apareciera. En 6 días la creó. Ese es el Dios que yo conozco. Y ese es el Dios que yo adoro. Y ese es el Dios en el que yo creo. A mí que el Papa Francisco no me venga a meter ese calentado de que la creación fue hecha por un Dios imperfecto que simplemente hizo un producto en proceso y que luego la creación se siguió desarrollando. Para acomodarse a Stephen Hawking, para darle honra a Charles Darwin, para tratar de resolver las diferencias entre la ciencia y la fe. ¿Por qué lo hace? Es un perverso. Es un perverso. Y es un mentiroso. Y padre de mentira. Le sigo leyendo, porque hay más. Génesis 1:27 dice la palabra: así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer. Creó al varón y a la mujer. No dice la palabra. Y creó al hombre de Cromañón y a la Neandertal. Ahí no dice la palabra. Ni al Pithecanthropus, ni al Homo sapiens. En la palabra no dice que Dios creó seres humanos como el proceso de evolución. No, creó seres humanos así como usted y yo. Los seres humanos siempre hemos sido, desde Adán y Eva, desde que Dios los creó, siempre hemos sido los mismos 2 ojos aquí, la nariz en la mitad, los mismos oídos, al lado y lado, la boca así atravesada, una sola boca y 2 oídos para que hablemos menos y podamos escuchar más. Dios nos hizo igualitos desde el principio, a todos nosotros. También quiero esta reflexión. También quiero darles esta reflexión para terminar. Dice Génesis 2, capítulo 1. El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. La Biblia, busca cualquier Biblia, escribe esto y se lo lleva para la casa. Génesis capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia en Génesis 2, 1? El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. No dice y se siguieron evolucionando. No, dice quedaron terminados. Una cosa, las señoras que están aquí, una cosa es que usted tenga un arroz que se esté cocinando. Y otra cosa es que usted tenga un arroz hecho, ¿sí o no? Cuando Dios dice quedó terminado, no es como la señora que deja en el fogón el arroz con el agüita y apenas ahí, no. Cuando Dios hizo la creación, es como la señora en la cocina que dice: vea mi hijo, aquí está el almuerzo, con el arroz y todo. Dios hizo todo completo. Yo no tengo por qué creerle a otra persona lo contrario, yo le creo a la Biblia. Dios tiene la autoridad y Dios está por encima de lo que diga cualquier persona. ¿A quién le va a creer usted? ¿Le va a creer a Dios? ¿O le va a creer a un astrólogo jesuita? Porque este hombre es de astrología. Si ustedes no saben, el Vaticano tiene un observatorio donde hace estudios de astronomía y astrología. El Vaticano es más científico de lo que usted se imagina. ¿Por qué es la necesidad de mostrar una creación en proceso? Le voy a explicar a usted por qué el interés del Papa Francisco y de todos estos científicos que se están reuniendo con él. ¿Por qué el interés de demostrar que hay una creación? Primero que todo, no sacan a Dios todavía de la escena. Todavía dicen, sí, no, Dios creó el universo. Pero luego el universo siguió evolucionando. Ahí donde está la mentira. ¿Por qué dicen eso? Le voy a explicar por qué. Si algo pudiera autoformarse, autorrecrearse, quiere decir que la naturaleza en sí misma es autónoma y allí no operaría la soberanía de Dios. Que si la misma naturaleza tiene la capacidad de seguirse transformando y seguir evolucionando, entonces Dios no es Dios, o sea, Él no es soberano de todo. Él no es soberano sino en el momento en que fue creado el universo, y de ahí para allá la naturaleza en sí misma tiene su propio desarrollo autónomo, y eso no es cierto. Si usted lee el Salmo 104, la palabra del Señor dice en el Salmo 104 que aún hasta el día de hoy Dios sigue sustentando la creación. Dios sigue cuidando de la creación. No es que lo sacamos de la novela, no, como esos cuando usted en las novelas que en cierto punto de la historia matan a fulano, usted no lo vuelve a ver en la novela, ya en los capítulos no vuelve a aparecer, pero la novela sigue. Mire, Dios está desde el principio de la novela hasta el final.
Porque Él no solamente es el protagonista de la novela, Él es el director. Así de sencillo. Él es el todo. A Él no lo pueden sacar. Dice la palabra en Colosenses 1 del 16 al 17. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo que se ve y lo que no se ve. Ya sean poderes espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas. Y todo el universo sigue su curso gracias a Él. O sea, Dios no desaparece de la creación. No es que la creación sigue solita evolucionando, no. Para los que acaban de llegar, la evolución no existe. Yo conozco una creación y un Dios todopoderoso y perfecto. Si el hombre piensa que la intervención de Dios en la creación es parcial, como lo está pintando el Papa Francisco, entonces será más fácil aceptar que la autoridad de Dios es relativa. Sí. Si nosotros no vemos a Dios, les explico, si tú no ves a Dios como el Todopoderoso y el que se encargó de la creación desde el principio hasta cuando Él regrese, que todo esto se va a acabar, si tú no lo tienes a Él como el jefe máximo, como el que manda, entonces la autoridad de Dios va a ser relativa. Entonces ahí donde viene ya la otra, se abre la puerta para que tú puedas pensar, entonces Dios no tiene la última palabra, como le dijo Satanás a Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Se dan cuenta? Volvemos otra vez al versículo primero. Por eso la gran necesidad de que la gente dude de la soberanía de Dios. Si la gente duda de que Dios hizo la creación en 6 días, también la gente va a dudar de que Dios no se las sabe todas. También la gente va a dudar de que Dios no tiene la última palabra. También la gente va a dudar que es que hay otras formas, que hay otra sabiduría y que hay otro conocimiento, que fue lo que Satanás le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Es exactamente lo mismo. Le voy a decir algo tan sencillo. Yo no odio la ciencia. Yo aborrezco a la gente que a través del avance científico se atreven a negar la existencia de Dios. Eso es lo que me choca y eso es lo que yo no voy a aceptar. Si Thomas Edison, que fue el que inventó el bombillo, si Thomas Edison, para explicar la conductividad de la electricidad y para explicar su invento, su experimento, si Thomas Edison hubiera dicho, mire, la ley de la conductividad demuestra que Dios no existe, el invento es bueno, pero Thomas Edison hubiese sido un perverso diabólico. Porque es que el hecho de que la ciencia avance no es una evidencia de que Dios no existe, es un problema. Porque lo que hace la ciencia simplemente es descubrir algo que ya existía, que Dios creó desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Es solo eso. Se están inventando, en otras palabras, se están inventando el agua tibia. Ay, pero es que cómo vamos a menospreciar la gente que se quemó ahí las pestañas y que sabe de física y de química y biogenética y astrofísica y que saben, mejor dicho, pues puede que sepa mucho, pero no tiene lo principal. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el respeto que usted y yo le tengamos a Dios. Esa es la más grande sabiduría. Ellos pueden que sepan mucho de física y matemática, pero el día en que Cristo venga a juzgar las naciones, que se atengan fino. Con todo su conocimiento se van a ir al infierno, con todo su conocimiento se van a ir a la condenación, porque se han levantado contra Dios. Si la ciencia no glorifica a Dios, los principios de su palabra, esa ciencia es diabólica. Vuelvo y le digo, si la ciencia no le da la gloria a Dios por todo lo que descubre, esa ciencia es diabólica. Porque mientras más descubre uno del universo, de sus leyes y sus maravillas, uno debería decir, como dice en el libro de Apocalipsis, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Una persona que conozca, o no es así, una persona que conozca las leyes del universo y que descubra tantas cosas, que tenga el privilegio de entender las leyes del universo y todos los diseños con los que se hizo la creación, con los que Dios creó el universo. Si tienen ese privilegio, ¿cómo no entender que hay un Dios grande que creó todo esto? ¿Cómo no entenderlo? O usted me va a decir que este árbol que está aquí dándonos sombra fue producto de una evolución. Entonces, ¿qué era antes? Sí, antes era una semilla, pero esa semilla venía ¿de dónde? De otro árbol. Entonces, no se están inventando nada. Simplemente son ciclos. La palabra del Señor habla de que Dios creó el universo a través de ciclos. Los ciclos se repiten. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo único nuevo es que el ser humano está destruyendo el universo.
El ser humano, nosotros mismos estamos destruyendo esta creación tan linda que Dios nos dio. Y somos los que causamos los daños. La ciencia no inventa, solo descubre lo que Dios hizo con su poder. Los científicos están alterando el equilibrio del universo. ¿Sabe cómo lo están alterando? Con sus desarrollos abominables. Mire, la gente está tan obsesionada por demostrar que Dios no existe, que no sé si ustedes han visto en las noticias, hoy en día ya se están desarrollando de una manera masiva, como si fueran fábricas de juguetes, fábricas de muñecos. Se están fabricando, digo yo fabricando porque eso no viene de la obra de Dios, se están fabricando bebés en matrices, lo que llaman esas matrices externas, en laboratorios. Entonces cogen el óvulo de la mujer, el esperma del hombre, fecundan y empiezan a hacer todo un desarrollo en unas matrices artificiales. Y muestran una foto donde hay un poco de bebés. Y supuestamente la gente tiene la oportunidad de escoger el color del cabello del bebé, el color de los ojos del bebé, la fisionomía, ciertas características. Eso lo están haciendo. ¿No le parece muy horrible uno ver una persona por ahí que nunca disfrutó lo que era estar dentro de la placenta? Que no tiene ese contacto con el vientre materno. Bien lo dice la palabra, es que eso también estaba escrito. La palabra del Señor dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces imaginan las generaciones frías, sin amor, desprendidas, porque como no nacieron de ningún vientre, o sea, no fueron engendrados con el dolor de parto, ni con una madre que los abrace y los amamante, sino en serie, como robots. ¿Qué amor puede haber en una persona que fue engendrada así? No la hay. Entonces, la sociedad, ¿para dónde va la sociedad? ¿Para dónde va este desarrollo científico perverso que está obsesionado por demostrar, o por demostrar no, porque no lo pueden demostrar, pero por decir que Dios no existe? Dice la palabra del Señor en Romanos, y lo que dice este versículo, que es muy importante. Le voy a decir algo. Yo aprendí en el colegio yo aprendí una frase que me la enseñó el profesor de biología. Le voy a explicar. ¿Qué es una teoría? La teoría es todo aquello, es toda afirmación que necesita ser demostrada. Vuelvo y le repito, ¿qué es una teoría? La palabra teoría significa afirmación que necesita ser demostrada. La teoría de la evolución necesita ser demostrada y no han podido demostrarla. La creación no es una teoría. Entonces, como no es teoría, no necesita ser demostrada. Es más, miren lo que dice Romanos 1:20. Dice la palabra, Romanos 1:20 dice: porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno, y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa para hacer todo el mal que hace. Si usted quiere a mí me dice algún científico, demuéstrame que Dios hizo la creación. Ah, pues no, que mire los árboles, vea estas nubes tan lindas, los rayos, cómo colisionan las nubes. Mire, en el libro de Job, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Génesis, en el Salmo 104, en muchas partes de la Biblia, Dios explica las leyes del universo. Yo no sabía, se los digo, yo no sabía cómo se producía la lluvia. Pues a uno sí le dan clases en el colegio y uno, en el estudio, usted sabe que uno de pelado está haciendo otras cosas. Está uno pendiente, que tirándole la tiza al compañero y que salir ligero y ganar el examen. Pero yo pensaba, cuando yo veía estas cosas en la palabra, cuando Dios me empezó a enseñar de verdad cómo se produce la lluvia, cómo es el ciclo del agua, Dios me empezó a enseñar tantos principios de las leyes del universo en esta preciosa palabra. Yo dije, no, es que de verdad que no sabemos nada. Entonces la gente prefiere no recurrir a la palabra, no recurrir a la sabiduría de Dios, y más bien irse a internet. Lo que dice Stephen Hawking,
un paralítico, un parapléjico, un hombre que ni siquiera con toda su sabiduría no puede ni resolver su propio problema. ¿Cómo me va a decir él a mí cómo vivir? ¿Cómo me va a decir él a mí qué es la verdad? Él ni siquiera la sabe. Y cada día se vuelve más soberbio y cada día está más parapléjico. Porque es la soberbia la que lo tiene así. Dios en este día nos está haciendo un llamado. Y yo sé que tú no te acercaste aquí por casualidad. Tal vez este mensaje ha sido de los más largos, pero era necesario que lo escucharas. Dios no hizo una creación que evolucionó luego. Dios hizo una creación completa. Y si tú lo crees, repite conmigo: Dios hizo una creación completa en 6 días. ¿Por qué lo creemos, por Dios? Porque la palabra lo dice. Y a mí va a venir el Papa Francisco y me va a decir otra cosa. El Papa Francisco dice que Dios no hizo el mundo en 6 días, que porque Él no tenía una varita mágica. Gracias a Dios no, porque Dios no es mago. La magia es brujería, la magia es del diablo. Dios no es mago, pero Él es Dios, mejor que un mago. Dios, con el poder de su palabra, hizo todo lo que vemos de lo que no existía. Es que lo más tenaz es eso, y la ciencia no entiende. La ciencia no entiende cómo a través de una oración, lo que yo les decía al principio, una persona que le faltaba un riñón, porque yo soy testigo de los milagros que Dios ha hecho, una persona que la habían diagnosticado desahuciado y le faltaba un riñón, ¿cómo Dios hace que ese riñón aparezca? Compruébemelo científicamente. ¿De dónde apareció ese riñón? Si no es la obra creadora de Dios, que Dios es creador. De una persona que tenía un problema en la sangre y de repente todos sus glóbulos blancos y glóbulos rojos, así de la noche a la mañana, comienzan a funcionar bien y no hay nada. Y entonces la persona que tenía, ¿cómo se llama eso? Que tenía ese problema en la sangre, se me escapa el nombre, y por más exámenes que le hacen, leucemia, y por más exámenes que le hacen, ya no tiene leucemia, y el médico dice: oiga, yo no sé qué pasó, pero ya usted no tiene esa enfermedad. La gloria sea para el Señor, la gloria sea para Dios. Y tantos casos de personas que mueren clínicamente, le firman el acta el médico, el concepto de que ya murió, y ya lo van a despachar al anfiteatro, y de repente, por la oración de muchas personas que tienen fe, de repente esa persona vuelve a la vida, resucita por el poder de Dios, para que testifique de que Dios es grande, aún para resucitar a los muertos. ¿Cómo me explica a mí la ciencia? Que Jesús se para al frente de la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera, y él va saliendo con sus vendas y con todas sus cosas, y Jesús le dice: quítale las vendas y dele de comer, porque pues ya 4 días sin comer, tiene hambre. Explíqueme la ciencia eso. ¿Cómo es capaz Dios de levantar un muerto de su tumba, si no es con su poder grande? Porque Él es poderoso, Él es maravilloso. Así que nosotros no podemos aceptar nada distinto a lo que dice la palabra del Señor. Yo lo creo. No permitan que el Papa Francisco ataque su fe, y ahora que está próximo a venir a visitar este país, tenga en cuenta, antes de usted salir corriendo a besarle el anillo, a besarle la mano, tenga en cuenta que él dijo que Dios no creó el mundo en 6 días, téngalo en cuenta, a ver si es capaz de besarle la mano después de lo que él dijo. Es más, dice la palabra que a ninguno le debemos de decir Padre, sino solamente al Padre de los cielos, creador de los cielos y la tierra. Entonces yo le creo a Dios, yo no le creo a un hombre, yo creo en lo que Dios dice, y a mí no me interesa lo que el Papa Francisco diga, a mí no me interesa lo que diga Dios, y eso es en lo que yo me apoyo. Ese es el fundamento de mi fe. No se deje mover la fe, lea la palabra, no deje que su fe sea removida, porque dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo capítulo 4, dice la palabra: pon cuidado, porque vendrán tiempos, le dice Pablo a Timoteo, vendrán tiempos en donde la gente ya no querrá escuchar la sana doctrina. Dice
que anuncies el mensaje e instes en todo tiempo oportuno, no. Muestra de lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen, anímalos y enséñales con mucha paciencia, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan diciéndole lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Eso que dice el Papa Francisco, que que el universo Dios no lo creó en 6 días, es una historia falsa. Y esto es solo el inicio, esto es solo el comienzo, porque la manifestación del anticristo está muy cerca. Y el fin de este mundo está muy cerca, y la palabra dice que eso mismo hace que vengan muchos falsos maestros y muchos engañadores. Así que ponga cuidado usted a quién le va a parar la oreja, ponga cuidado usted en quién va a creer, y ponga mucho cuidado acerca de cómo está usted en su relación con Dios, porque dice la palabra del Señor, como les había leído en 2 de Pedro 3, así que piensen muy bien cómo viven, para que la venida del Señor no los sorprenda. No dejemos que ese regreso del Señor nos sorprenda.